Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación que tenemos preparada para el día de hoy, en la cual vamos a revisar las historias clínicas, cómo se elaboran y algunas preguntas que ustedes pudieran tener. La capacitación será impartida por el doctor Emilio Sosa. Bienvenido, Emi. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de formación continua. Pues te cedo el micrófono y que sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Buena tarde, bienvenidos todos. Para quien no me conozca, soy el doctor Emilio Sosa, coordinador médico aquí en Occupational Health, especialista en salud ocupacional, ya con algunos años al frente precisamente de este puesto y pues gran entusiasta también en cuestión de la salud ocupacional. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia clínica laboral. En su momento hablábamos el expediente médico, hablábamos de en su momento precisamente un poquito ya de este tema, pero vamos a hablar hoy en específico de la historia clínica laboral. ¿Cuál es la importancia de un llenado correcto, preciso? Vamos a verlo también desde un término legal, vamos a verlo también desde un término ético y también desde un término técnico. Es muy importante precisamente el llenado correcto porque pues una historia clínica bien llenada, bien requisitada, es la base de todo sustento en relación a la epidemiología, en relación a los indicadores, en relación al expediente médico clínico. Hablando precisamente de expediente clínico, hablábamos precisamente de lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a hablar precisamente de la justificación y normativa, el por qué debemos de hacer una historia clínica correcta. Vamos a hablar de los componentes, precisamente cuáles son los apartados que debe de escribir, que debe de redactarse en una historia clínica. Cada una de nuestras empresas, desde nuestras áreas, pues realizamos precisamente nuestras historias clínicas. Más sin embargo, pues es importante que entendamos precisamente cuáles deben de ser esos componentes. En el área de la salud en general hay varios espacios, varias áreas, varios ámbitos de la salud, un medio hospitalario, un medio particular, un medio, llamémoslo deportivo, educativo. Sin embargo, en el medio laboral hay muchos componentes que son fundamentales precisamente pues para esta área. Vamos a hablar precisamente de la importancia del énfasis y de redactar bien los antecedentes laborales del trabajador, así como algunas consideraciones generales. Esta definición la encontré por ahí en internet y a mí me llamó la atención. Se define la historia clínica laboral como el documento médico legal. Esto es importantísimo, médico legal. Todos los documentos que se redacten en la historia clínica, que se redacten en el expediente clínico, están sustentados en la normativa mexicana en relación al IMSS, que es la institución que nos rige en el ámbito ocupacional. A nivel internacional también nos rige la OIT, la STPS, COFEPRIS. Creo que de las áreas de la salud, pues somos una de las áreas más fundamentadas en relación al tema médico legal, que sistematiza la información recolectada sobre los antecedentes personales, medio ambiente laboral de un individuo para establecer la posible causa-efecto del estado de salud. Ojo y primer punto importantísimo que todos debemos de considerar. A diferencia de otras áreas de la salud en el ámbito, en el ámbito médico laboral, nosotros tomamos en consideración algo muy importante, que son los antecedentes laborales. ¿Por qué? Porque los antecedentes laborales pueden alterar precisamente el curso de la enfermedad en relación a la causa-efecto. Vamos a hablar ahorita precisamente a mencionar algunos ejemplos del por qué es importantísimo hacer el diferenciador de otras áreas de salud en relación a salud ocupacional. Una disculpa con esta diapositiva, la pusimos por aquí un poquito cargada. ¿Qué es el expediente clínico? El expediente clínico, ¿en base a qué está normado? Anteriormente, para algunos, recordemos que precisamente el expediente clínico estaba regido
por la norma 168 SSA, por ahí de la década de los 90. Posteriormente se reforma esta norma. Actualmente hay dos normas que rigen el expediente clínico. La norma 04 de Secretaría de Salud y la 024 también de esta institución. ¿Cuál es la diferencia? La 04 habla del expediente clínico físico, la 024 habla del expediente clínico electrónico. ¿Qué es el expediente clínico? Es un documento médico legal que permite identificar y dar seguimiento al estado de salud de las personas trabajadoras. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente que integra todo tipo de establecimiento para atención médica, ya sea público, social o privado. De esto que nos llama la atención, es importantísimo, el expediente clínico y la historia clínica es un documento obligatorio para cualquier prestador de servicio, llámese público o llámese privado, llámese unidad médica móvil, llámese laboratorio, llámese cualquier institución, organización, asociación que otorgue servicios de salud. Somos responsables de generar un expediente clínico. En este momento no vamos a hablar como tal del expediente clínico, vamos a hacer énfasis solamente en la historia clínica, cuáles son los datos relevantes de la misma, pero es importantísimo, pues precisamente, partir de aquí que todo tiene un sustento legal. Consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, magnético-ópticos y cualquier otra índole. Llámese electrocardiogramas, ultrasonido, reportes de laboratorio, reportes de patología, audiometrías, todos los procesos que realicemos dentro de planta van a estar documentados en el expediente. En su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en atención médica del paciente. ¿Esta que nos suena? Resultados de aptitud. Entonces, todas las certificaciones y constancias, llámese también el resultado de un antidoping, llámese también el resultado de una audiometría, llámese también ahorita un resultado de una prueba COVID-19. Todos estos documentos deben de quedar bien redactados y organizados dentro del expediente clínico. Con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Generalidades de la historia clínica y del expediente clínico. De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es un documento privado y obligatorio. Nosotros como personal de salud vamos a acceder a información sensible de los trabajadores. Es nuestra responsabilidad ética, además legal, precisamente de resguardar toda esta información a la cual nosotros accedemos. Se registran datos biográficos y condiciones de salud del paciente. Importantísimo, toda esta información pues precisamente va a nutrir la estadística que vamos generando en el día a día dentro del servicio médico. Este tercer punto, yo sé que a muchos les va a sonar conocido, la gran pregunta del millón: ¿a quién le pertenece la historia clínica? De acuerdo a la ley federal, a la norma 04 de la Secretaría de Salud, en su apartado 5.4, hace mención a lo siguiente: los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste no dependa de una institución. O sea, los particulares son dueños de las historias clínicas. En este caso, el servicio médico es dueño de la historia clínica. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que negar la información al trabajador. Es decir, yo como personal de salud estoy obligado a proporcionar la información que el trabajador me solicite. Si el trabajador me pide un resumen médico, entregamos el resumen médico. Si me pide el resultado, su diagnóstico, su aptitud, estamos obligados a mencionarlo. No podemos omitir información porque es información del paciente. Sin embargo, el documento como tal es de la institución. ¿En qué momento se puede proporcionar este documento? Cuando entramos en cuestiones médico-legales de alguna revisión legal, en el cual alguna institución, alguna organización gubernamental nos lo solicita de manera legal y de manera escrita, es como podemos entregarlo. Es un documento altamente sensible, altamente confidencial, por lo tanto es importante el resguardo conciso de este documento. Es un documento legal y construye conocimiento. ¿Por qué? Porque pues precisamente ahí, como les mencionaba, generamos epidemiología, generamos estadística, vamos a generar precisamente acciones
que permitan el tomar decisiones dentro de la planta. Es el eje central del sistema de información en salud, imprescindible en el asistencial, administrativo y lo científico. Casos clínicos, notificación de casos, identificación de un posible brote, la redacción precisamente de algún caso que nos llame la atención y que queramos por ahí identificar, pues es precisamente la herramienta crucial para poder documentar toda la información específica del trabajador. Debe ser cierta, completa, entendible, coherente. Muy importante que toda la información que nosotros redactemos dentro de la historia clínica debe de ser entendible. Entendible tanto gráficamente como entendible al momento de que alguien más la pueda leer. ¿A qué me refiero? No solamente de manera gráfica, sino que alguien la pueda interpretar. Es decir, no podemos ser redundantes, no podemos pasar por alto un signo o un síntoma que sea importante para la historia clínica. Debe de ser coherente, fiel, descriptivo, no interpretativo. Esto es muy importante. La historia clínica debe de redactarse tal cual el paciente nos lo esté diciendo. No se debe de escribir tal cual yo lo estoy interpretando. ¿En qué momento yo hago interpretación? Hasta el momento del diagnóstico. Yo no hago interpretación de lo que el paciente me esté diciendo en la redacción de la historia clínica. Ejemplo, el paciente me dice, estamos haciendo el interrogatorio por aparatos y sistemas, vamos cefalocaudal, empezamos cabeza. ¿Algún signo o síntoma? Sí, tengo dolor de cabeza. Y resulta ser que yo lo interpreto, refiere el trabajador dolor de posible origen hipertensivo. Entonces, reitero, no hacemos interpretación de los signos y síntomas al momento de redactar la historia clínica. Esto se hace hasta el momento de hacer el diagnóstico. Forma parte de un documento más amplio, el expediente clínico. Ya lo mencionábamos. Aquí, un tip importante que aquí lo puse del otro lado de la diapositiva. Todos los documentos que nosotros emitamos dentro del servicio médico al pie de la página deberán tener estos datos. RFC, domicilio, teléfono y dirección, en este caso del lugar donde se está emitiendo este documento. Llámese la historia clínica, llámese el resultado de aptitud, llámese un registro de una audiometría, el audiograma como tal, la interpretación de una radiografía, todo debe de quedar ahí escrito a pie de página. Perdónenme, aquí solamente un paréntesis. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, con todo gusto puede por ahí irme poniendo las dudas en los comentarios, porque a veces precisamente vamos en la charla y resulta ser que se nos olvida el hacer la interrogante. Entonces, no tengo problema con que a lo largo de la charla me vayan por ahí poniendo algunas dudas, las vamos respondiendo. Y si no, si consideran que es una pregunta que podemos hacer al final, con todo gusto la revisamos al final para todos. ¿Vale? Muy bien. Ok, ¿cuál es la diferencia o en qué radica precisamente la historia clínica laboral? La historia clínica laboral como tal, como les había mencionado al inicio de la charla, es un documento médico legal que sistematiza la información recolectada sobre los antecedentes personales y medio ambiente laboral de un individuo para establecer la posible causa-efecto en el estado de salud. Ya lo mencionábamos al inicio de la charla, lo vuelvo a mencionar precisamente para diferenciar cuál es el distintivo precisamente de una historia clínica hospitalaria, por mencionar otro ejemplo, a diferencia del medio laboral. Decía el padre de la salud, del trabajo, de la salud ocupacional, Ramazzini, que preguntáramos en qué trabaja y te diría qué padeces. Siempre nuestras historias clínicas deben de ir enfatizadas al posible origen de una identificación, perdón, tienen que ir enfatizadas a identificar el origen de una posible afección, lesión del estado de salud en relación al trabajo. Es decir, voy a mencionar un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer una historia clínica de ingreso de un paciente que va a laborar con nosotros, de qué es de lo que se tratará precisamente esa redacción o esa identificación en esa historia clínica. De lo que se tratará es identificar posibles riesgos a la salud que traiga el trabajador o a los cuales haya expuesto y que puedan afectar al puesto en el cual lo vamos o va a ingresar.
Entonces, siempre debe ser bien enfocado precisamente al riesgo al cual vamos a exponer al paciente. Relacionar el estado de salud del trabajador con sus antecedentes ocupacionales y su grado de exposición a diversos factores de riesgos en el ambiente de trabajo, dentro y fuera de la empresa. Es importantísimo identificar fuera de la empresa cuáles fueron los antecedentes a los cuales se expuso el trabajador. Aunque el trabajador no haya desarrollado una enfermedad, es importantísimo que redactemos todos los riesgos ocupacionales a los cuales se haya expuesto el trabajador. ¿Por qué es importante? Porque si el trabajador, vamos a mencionar un ejemplo, trabajó de cargador, lo más probable es que haya empezado a desarrollar precisamente una lesión en columna lumbar, y puede ser que tal vez en nuestro centro laboral no tengamos el riesgo. Más sin embargo, la misma evolución de la enfermedad puede que haya también adicional un riesgo postural, puede ser que la persona a lo mejor no sea tan continuo el manejo de cargas, pero sí tenga que estivar, por ejemplo, que tenga que manipular cajas, qué sé yo, o al momento de recibir su material, puede hacer que ese riesgo, la evolución de esa enfermedad continúe, y entonces decreen que es el riesgo. En efecto, ese riesgo ya no va a ser para la empresa de la cual vino el trabajador. Por más que nosotros querramos el redireccionar ese riesgo, el riesgo pertenece para la empresa a la cual está contratado el paciente. Entonces, muy importante siempre identificar esos antecedentes ocupacionales. Orientar y facilitar al personal de salud ocupacional la integración del diagnóstico etiológico por padecimientos generados y relacionados al trabajo. Ya decía yo que precisamente la información la cual vayamos redactando tiene que ser oportuna, concisa y coherente, de tal manera que todos nosotros sea de fácil entendimiento y que esa información sea de utilidad precisamente para poder establecer un diagnóstico no solamente del individuo, sino también un diagnóstico ocupacional general de la planta. Derivar oportunamente al paciente sospechoso de padecer una enfermedad de un trabajo con el especialista. Importantísimo. Y a lo cual con quienes yo he trabajado siempre les hago mención. Nosotros no somos médicos tratantes. Nuestra función como médico de planta va más hacia la prevención. Por lo tanto, si alguno de nuestros trabajadores tenemos sospecha de una posible enfermedad laboral, dependiendo de las políticas de nuestra planta, lo importante es derivarlo oportunamente precisamente en caso de que el riesgo haya estado, que el trabajador haya estado expuesto al riesgo y desarrolle una enfermedad ocupacional. Si el trabajador tiene o tuvo mucha exposición a ruido, pues enviarlo de manera oportuna al otorrino, al neuro, en su caso, si tiene alguna lesión en columna lumbar, la cual evidentemente no podamos darle control dentro de planta, pues también enviarlo de manera oportuna al traumatólogo o al especialista que ustedes determinen. Orientar el tratamiento y la prevención de riesgos de trabajo dirigidos específicamente al paciente o puesto de trabajo. Las recomendaciones no solamente son para el paciente, las recomendaciones que pudiésemos emitir dentro de la historia clínica también van enfocadas precisamente para el área de trabajo. Ejemplo, tenemos una trabajadora, precisamente ese es un caso reciente que pude por ahí ver, donde manipulaba o donde manipula muchas piezas al aire. Es decir, ella hace sus maniobras, trabaja su pieza, pero resulta ser que ella tiene una mesa de trabajo la cual no es ajustable a la altura, se encuentra muy por abajo, entonces ella por comodidad lo que hace es que manipula las piezas en el aire, a la altura de los hombros. A la larga, evidentemente, pues en la zona de los hombros le va a provocar fatiga, le provoca contracturas, le provoca lesión. Entonces, no solamente vamos a dar tratamiento, no solamente el enfoque va a ser terapéutico para la paciente, llamémoslo farmacológico, fisioterapia, sino también va a ser enfocado al puesto de trabajo. ¿Cuál sería la recomendación al puesto de trabajo? Hacer modificaciones en relación a la mesa, reeducar a la paciente en cuanto a la manipulación de las piezas, por ahí tal vez trabajar con ingeniería para poder ajustar la altura de la mesa, qué sé yo, ya cada uno de nosotros conoceremos los riesgos, identificaremos los riesgos dentro de nuestra planta,
así como las posibles ejecuciones en cuanto a la mejoría de las condiciones de higiene y seguridad. ¿Cuáles son los componentes de una historia clínica? Importantísimo. Antes de realizar cualquier documento, cualquier procedimiento o interrogatorio, debemos de contar con un consentimiento informado. Este consentimiento informado deberá tener los datos bien requisitados, nombre, edad, algún número de identificación, puede ser nómina o algún número con el que podamos identificar al trabajador. Una ficha de identificación con todos los datos completos del trabajador, área, fecha de ingreso, fecha en la cual estamos redactando el documento, además de contactos de emergencia y todos los demás que determine la empresa en la cual estamos laborando. Antecedentes heredofamiliares. Muy importante tener en cuenta este antecedente de los antecedentes heredofamiliares, porque precisamente muchas de las condiciones, tanto en los antecedentes heredofamiliares como en los patológicos, no patológicos, pues precisamente pueden influir en el desarrollo de alguna posible enfermedad laboral. Entonces, tener mucho cuidado con ello, la redacción, la identificación adecuada de antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos. Ejemplo, puede ser que alguna persona tenga exposición a algún factor biológico o algún factor, en general, llamémoslo un factor ambiental fuera de planta, por lo cual la persona, pues precisamente, pueda desarrollar alguna enfermedad que pareciera ser laboral, cuando en realidad el factor que pueda desencadenar una enfermedad pueda ser ajeno. Ejemplo, antecedentes personales patológicos, no patológicos, un ejemplo que la persona fume, y puede ser que la persona esté en un área de solventes, en un área de exposición a polvo, y a la larga la persona desarrolla algún tipo de enfermedad pulmonar, cuando realmente puede ser que no la desarrolle por el tema de exposición ambiental, sino por sus hábitos y costumbres, que es el tabaquismo. Antecedentes ginecobstétricos, todos los antecedentes que aplican para las mujeres, menarca, número de partos, número de cesáreas, método de planificación, todos los antecedentes que a criterio consideren. ¿Por qué? Porque precisamente también, aunque sean antecedentes ginecobstétricos, también pueden ser un riesgo precisamente para su estancia dentro de planta. Ejemplo, una mujer que tiene ciclos en su regla, los cuales tenga alguna alteración, en los cuales sus periodos menstruales estén prolongados o principalmente prolongados, puede condicionar tal vez a un riesgo de síncope en algún momento, precisamente por los sangrados abundantes. Antecedentes patológicos. Muy importantísimo para todos. Los antecedentes patológicos, por mencionar, voy a ejemplificar, antecedentes patológicos quirúrgicos, llamémoslo alguno. La persona tuvo una lesión, resulta ser que un día se cayó de la moto y tuvo una reparación de algún tendón. Ejemplo. No solamente debemos de quedarnos ahí, importantísimo, todos los antecedentes que nosotros redactemos, siempre debemos traspolarlos al ahora. Ejemplo, en este ejemplo de rodilla que yo menciono, si el paciente nos dice que se cayó hace 15 años, debemos de preguntar cómo se encuentra actualmente. ¿Hubo una buena evolución? ¿Hubo una buena recuperación? ¿Tiene por completo la movilidad? ¿No claudica? ¿Tiene alguna secuencia en cuanto a dolor crónico? ¿Alguna desviación del miembro pélvico? ¿Qué sé yo? Debemos de buscar precisamente orientar lo que nosotros precisamente pudiésemos identificar dentro del interrogatorio. Ok, por aquí tengo una pregunta. ¿Qué hay sobre las pruebas de examen durante el examen de ingreso en el área legal? En términos legales, las pruebas de embarazo estarían permitidas. Lo que no está permitido es que en base al resultado tú determines una aptitud. No sé si me doy a entender. Es decir, si yo hago una prueba de embarazo a la paciente, la puede hacer.
De igual manera, todo trabajador está en su completo derecho de acceder o no acceder. Yo le puedo hacer la prueba de embarazo. Si resulta ser que el resultado es positivo, yo no pudiese basar en términos legales mi decisión en el resultado. Es decir, si la paciente me sale con resultado positivo y que está embarazada, yo no podría decirle de manera textual, tu resultado es no apto por embarazo. Entonces, no sé si me di a entender, Gabriela, sí lo podemos hacer, pero no podemos tomar una decisión en base al resultado. Y eso es hablando en relación en el momento en el cual la persona va a ingresar. En el momento en el cual la persona ya está dentro de planta y ya está contratada, la Ley Federal del Trabajo lo dice. Los trabajadores están obligados y deben de tener la disposición total para realizarse los exámenes médicos que el patrón solicite. Entonces, estando dentro de planta, de igual manera, tú le puedes solicitar el hacerse este tipo de prueba. Ahí sí ya no tenemos tanto tema legal y de igual manera, estando ya dentro de planta, no podemos hacer alguna determinación dependiendo de su estado de embarazo o dependiendo del resultado más bien. Entonces mencionaba los antecedentes patológicos, la evolución precisamente de qué tuvo en relación a todas aquellas afecciones que pudo haber tenido. Y no solamente de antecedentes patológicos, sino antecedentes también no patológicos o gineco-obstétricos. Ejemplo, la persona resulta ser que tuvo 3 embarazos, resulta ser que tuvo en el último embarazo desarrolló preeclampsia. Entonces, resulta ser que la persona desarrolló hipertensión a raíz de la preeclampsia y muchas veces el trabajador regularmente cuando nosotros lo cuestionamos, ellos hacen sus respuestas muy cortas, hacen sus respuestas muy enfatizadas a lo que les estamos preguntando. Ellos no nos van a decir más de lo que nosotros preguntemos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pregunto precisamente en este ejemplo, oiga señora, ¿usted se ha embarazado alguna vez? Sí, 3 veces. Ok, ¿cuántos partos, cuántas cesáreas? 2 cesáreas, perdón, sí, 2 cesáreas, un parto. Ok, perfecto. ¿Alguna complicación durante sus embarazos? Sí, en el último tuve preeclampsia. Ah, ok. Y puede ser que ahí yo cierre mi interrogatorio. Ok, dice que tuvo preeclampsia en el último embarazo. Listo, me sigo de corrido con mi cuestionario. Ok, a raíz de la preeclampsia, ¿usted tuvo alguna complicación? Sí, a partir de ahí estoy tomando captopril todos los días. Ah, ok, esta persona tiene hipertensión. Entonces, siempre, mucha de nuestra labor al momento de realizar la historia clínica es precisamente de investigación. Reitero, el trabajador no nos va a decir más de lo que nosotros preguntemos y en términos éticos, llamémoslo así, nosotros estamos obligados precisamente a indagar los antecedentes del paciente. Además de que ellos no van a saber respondernos, más allá, reitero, de lo que se les interroga. ¿A qué voy con esto? Si yo le pregunto al paciente, ¿cómo se encuentra el día de hoy, señor Juan? Ah, yo me encuentro muy bien. ¿Todo bien con su presión? Sí, todo bien. Ok, redacto, todo bien, se va. Y resulta ser que la persona venía con un dolor en la rodilla. Muchas veces cuando hacemos el enfoque precisamente en relación al padecimiento actual, pues precisamente no vamos más allá y puede ser que haya algo muy subjetivo en lo cual el trabajador no nos lo va a mencionar. Entonces, ya si nosotros hacemos un interrogatorio más desarrollado por aparatos y sistemas, resulta ser que vamos de céfalo a caudal. Resulta ser que cabeza todo bien, aparato respiratorio todo bien, tórax bien, brazos bien, cadera bien, abdomen bien, piernas bien. Resulta ser que cuando llegamos al pie nos dice que le duele el dedo gordo del pie y que le empieza a doler después de tomar, de tomar alcohol, de comer proteína y que tiene antecedentes de hiperuricemia. Entonces, muchas veces, reitero, pues es hacer mucha labor de investigación. Ok, antecedentes laborales, ya lo mencionaba yo en diapositivas anteriores,
muy importante que nosotros interroguemos no solamente los antecedentes a los cuales se estuvo expuesto el trabajador, también es importante los antecedentes a los cuales estuvo expuesto actualmente en la empresa que está el trabajador. Puede ser que nosotros le preguntemos, señor Juan, ¿cuánto tiempo lleva usted laborando aquí en la empresa? Ah, llevo 10 años. Ok, ¿en qué puesto está usted actualmente? Estoy en el área de costura. Ok, resulta ser que es una costura sencilla, no tiene mayor complicación, lo paso por alto, ok, listo. Ok, cuando entró usted entró en este puesto de trabajo. No, fíjese que duré 8 años en el puesto de, no sé, de distribuidor de material y tenía yo que cargar las cajas, las cuales pesaban 30 kilos, y tenía yo que descargarlas en las líneas de producción. Entonces, es importante siempre el interrogar los antecedentes a los cuales haya estado expuesto dentro de planta, en los cuales haya estado expuesto fuera de planta, porque precisamente lo que comentaba, el riesgo que nosotros adquiramos dentro de la planta, pues va a ser un riesgo para nosotros. Y entonces la carga en la prima de riesgo va a ser para nosotros. Tenemos que hacer un interrogatorio adecuado en cuanto al padecimiento actual, un interrogatorio por aparatos y sistemas. Lo que les comentaba, si nosotros no lo preguntamos, el paciente no lo va a decir. Entonces, al momento de hacer la historia clínica, tenemos que hacer, si mi formato dice que tengo que preguntar cabeza, brazos, tórax, tengo que hacer todo el interrogatorio por aparatos y sistemas, así lo tenemos que hacer. Y siempre la exploración va de cabeza a pies, siempre. Siempre tenemos que preguntar precisamente, perdón, siempre tenemos que explorar de la cabeza a los pies, tenemos que explorar ojo, nariz, boca, cavidad oral, oídos, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores, y siempre tenemos que ir de arriba a abajo. Exámenes de gabinete y estudios de laboratorio. Los que nosotros determinemos de acuerdo al perfil o de acuerdo al riesgo al cual va a estar expuesto al trabajador. De acuerdo al perfil, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, se trata de una persona administrativa. Evidentemente no vamos a realizar una espirometría, una audiometría, tal vez solamente realicemos un antidoping. O puede ser que sea una persona ocupacionalmente expuesta. En este caso, la persona resulta ser que está expuesta a humo, pues entonces lo más probable es que determinemos realizar una radiografía, una espirometría. El diagnóstico. Ahora sí, cuando ya recabamos toda esta información, el diagnóstico es interpretativo del médico que lo realiza. Es súper importante igual esto hacer énfasis. Cada óptica de cada profesional de la salud puede ser distinta. Puede ser que cada médico redacte un diagnóstico diferente dependiendo de la óptica y dependiendo de la determinación de su criterio. Precisamente hablando del criterio médico, tal cual lo marca el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el médico tiene la facultad para determinar el criterio para realizar los exámenes de gabinete y de laboratorio. Entonces, estamos facultados, el servicio médico, precisamente para nosotros determinar qué es lo que queremos hacer con ese paciente. Una vez que hacemos el diagnóstico, también tenemos que también dar el tratamiento. Muchas veces el tratamiento al momento de hacer una historia clínica no es dar tratamiento farmacológico. Muchas veces el tratamiento se trata de restricciones laborales. Ejemplo, esta persona que tiene un microtrauma por movimiento repetitivo, tal vez su tratamiento es restrictivo, a lo mejor no lo vamos a dejar hacer tiempo extra, a lo mejor lo vamos a mover de puesto. Puede ser preventivo o de medidas generales, por ejemplo, ¿sabes qué? Te recomiendo que en casa hagas ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento, que hagas fisioterapia con calor, con frío, no sé, depende de la etiología del padecimiento actual. Importantísimo, porque esto en mi trayectoria yo lo he notado mucho. Siempre tenemos una gran área de oportunidad, un mal hábito, que llega mi paciente para hacer un examen médico, hago el examen médico, hago la historia clínica. Muchas gracias, señor Juan, eso fue todo. Y el paciente, de verdad, les notamos la cara, se quedan esperando como
alguna recomendación, algo que tenga que modificar. Es nuestra responsabilidad ética y moral el nosotros darle estas medidas preventivas al paciente, independientemente del motivo por el cual está haciendo la historia clínica. Si es por un examen médico de ingresos, si es por un examen médico periódico, siempre tenemos que dar las recomendaciones al paciente. Recuerden que el resultado de la aptitud no lo determinamos nosotros. Perdón, la contratación no la determinamos nosotros. La aptitud sí. La aptitud sí la determinamos nosotros. El tema de contratación lo realiza el área administrativa correspondiente. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pero es que el trabajador puede que el candidato nos diga, oiga, ¿y si voy a ser contratado? Dependiendo de lo que le digamos, porque esa es siempre la pregunta de ellos. Oiga, doctor, señorita, pero si voy a ser contratado, entonces la respuesta siempre es, eso se determina con todo el expediente en conjunto, examen médico y sus evaluaciones que le hizo el área administrativa. Ellos son quienes le van a dar el resultado. Mi responsabilidad es compartirle respecto a su estado de salud. Señor Juan Pérez, usted en este momento tiene un índice de masa corporal en 35, tiene una obesidad grado 2, le recomiendo mejorar los hábitos de salud, además de que tiene usted una agudeza visual en el ojo de 20/80, en el ojo derecho, por lo tanto le recomiendo ir con algún optometrista o algún oftalmólogo para que le haga las recomendaciones pertinentes. Punto. Y si se trata de alguien que está en nuestra planta, pues igual lo que comentaba yo hace un momento, las recomendaciones generales, tratamiento farmacológico, las medidas que le otorga enfermería, así como las medidas generales que se tienen que hacer dentro de las líneas. Y el resultado de la aptitud. El resultado de la aptitud no lleva diagnóstico. El resultado de aptitud es meramente apto, no apto, y se entrega al área correspondiente. Va firmado, va sellado por quien haya realizado el examen médico y es no es probablemente, es el único documento que se comparte a las áreas administrativas para el proceso de ingreso o para el proceso de contratación. ¿Cómo hacer una anamnesis correcta? ¿Qué es una anamnesis? La anamnesis es el interrogatorio que nosotros vamos a realizar al paciente. Es un proceso ejecutado mediante interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él, detectar elementos familiares, ambientales y personales. Desde el momento en el cual el paciente va ingresando al consultorio o desde el momento en el cual nosotros lo observamos en las líneas de producción, desde ese momento empieza el interrogatorio indirecto, empieza la anamnesis correcta, porque empezamos a observar comportamientos, empezamos a observar actitudes, empezamos a observar características fisiológicas, anatómicas precisamente del trabajador. Hay dos tipos de anamnesis directa, anamnesis directa. La directa pues es la que se hace directamente al trabajador. Muy raro que hagamos una anamnesis indirecta, ojalá y nadie nos toque, porque eso quiere decir que su trabajador está inconsciente. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. Recomendación para todos, es importante que hagamos la redacción de una historia clínica tal cual debe de ser, como lo menciona la norma. Ya no es ni siquiera por requisición técnica, es por requisición legal. Si el paciente dice que tiene dolor de cabeza, no vamos a poner el paciente tiene dolor de cabeza. Vamos a escribir paciente que se refiere con cefalea. Si el paciente dice que tiene, no sé, dolor de oído, el paciente refiere otalgia. Entonces, siempre utilizar esa terminología técnica médica. En internet podemos encontrar prácticamente ya todo. Si a lo mejor yo tengo duda de algún término, lo podemos consultar en internet. Internet ya prácticamente todos tenemos acceso en el caso de algún término. Ahora, hablando precisamente del lenguaje técnico médico, también tener muchas veces cuidado en relación al momento de redactar nuestro diagnóstico. Un signo en relación a escribirlo en término técnico médico no siempre es un diagnóstico. Retomo este ejemplo de la cefalea. La cefalea no es un diagnóstico. La cefalea es un signo, el cual lo tenemos que especificar o determinar.
Si yo pongo cefalea de origen hipertensivo, yo ya estoy especificando precisamente cuál es el origen de esa cefalea. Entonces, más bien, puede que el diagnóstico sea hipertensión descontrolada o cefalea secundaria a este factor. Entonces, no siempre o en el caso, por ejemplo, de la otalgia, la otalgia no es un diagnóstico, es un síntoma, es un signo. Entonces, pues no siempre precisamente esta terminología es un diagnóstico. Entonces, mucho cuidado con ello, precisamente porque lo que he comentado, este es un documento médico legal que pues puede ser nuestra mejor ayuda en caso de algún tema médico legal, puede ser nuestra gran ayuda o puede ser nuestro peor enemigo. Ok, se realiza a través de dos líneas, patrón de síntomas o sistemas orgánicos involucrados, o dependiendo del tipo de exposición o ocupación, se comienza con preguntas abiertas y generales o sobre el problema más relevante, para después amplificar el problema e inquirir sobre el problema que presente. Siempre debemos de hacer todo el cuestionario completo. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Desde cuándo? ¿Con qué se agudiza? ¿Con qué disminuye? ¿Cuáles son los factores que considera que lo pueden exacerbar? ¿Tiene algún patrón? ¿Se irradia el dolor? ¿Se irradia la molestia? ¿Se irradia el signo? ¿Tiene algún antecedente en el cual haya contribuido a este padecimiento? Entonces, siempre reitero lo que ya mencionaba hace rato. No quedarnos con lo que nos diga el paciente, siempre ir más allá y considerar los factores todos, factores ambientales, factores personales y antecedentes personales. Esos componentes son los que siempre tenemos que determinar al momento de redactar una historia clínica. Un ejemplo precisamente aquí hablando precisamente de la descripción de la anamnesis, tenemos que redactar nombre de la empresa donde ha trabajado, actividad productiva o servicio que lleva a cabo la empresa, descripción detallada de la actividad laboral, fecha y inicio de cada puesto, lo que les mencionaba hace rato en el ejemplo, lo que tenemos que hacer en relación a los riesgos. Es muy importante la cronicidad con la cual estuvo expuesto un trabajador, pero también la cronología en relación al tiempo en el cual estuvo expuesto el trabajador. Puede ser que el trabajador el día de hoy nos llegue con un formato ST7 porque tiene dolor en mano, pero resulta ser que ese trabajador está en un montacargas. Entonces, si nosotros precisamente tenemos una historia clínica bien redactada, bien especificada, donde enunciamos precisamente los riesgos en los cuales el trabajador está expuesto, evidentemente puede ser nuestra mejor herramienta para pues contrarresponder esa supuesta lesión la cual manifiesta el trabajador. Entonces puede ser que haya algún factor ambiental, algún factor personal el cual haya desarrollado esa enfermedad y no necesariamente esté relacionada al trabajo. Rotación de los puestos de trabajo, describir la actividad que ha llevado a cabo en cada puesto y cada cuánto tiempo era cambiado. Otro ejemplo, una persona que realiza trabajo repetitivo. Hay una gran diferencia entre realizar trabajo repetitivo 2 veces, 3 veces por ciclo, a realizarlo 20 veces por ciclo. Es muy distinto un trabajo repetitivo que requiere mucha sujeción y que requiere movimiento interno a un trabajo que a lo mejor solamente requiere presionar un botón. También es un trabajo repetitivo, pero no se requiere la misma manipulación, fuerza, sujeción o pues precisamente todos los factores adjudicables a este factor. Factores de riesgo a los que estuvo expuesto, tiempo de exposición de cada uno de los factores, tiempo de cada uno de los factores tanto en su vida laboral como en la jornada de trabajo. Importantísimo, siempre acercarse al trabajador, siempre investigar más allá en su área de trabajo, la jornada, el tiempo en el cual toman los alimentos, el tiempo en el cual le dedica al descanso en casa, siempre identificar pues precisamente todos sus antecedentes que pudiesen influir en los antecedentes laborales. Herramienta y maquinaria empleada. Resulta ser que la persona trabaja en mantenimiento, pero el día de hoy no tiene un martillo y está utilizando un bloque de metal para martillar
y por eso la persona se está lesionando el carpo. Equipo de protección que utilizaba utilizaba durante la jornada de trabajo. Puede ser que la persona no lo está utilizando correctamente, o resulta ser que hoy no está su supervisor y no le proporcionaron el equipo de protección personal adecuado. Lugar donde tomaba los alimentos, antecedentes gineco-obstétricos, ya mencionaba pues, algunos ejemplos de ello. Importantísimo porque también nos ayuda a identificar este tema de las enfermedades del trabajo. Precisamente toda la epidemiología puede partir de aquí. Todos los antecedentes, toda la dirección precisamente de nuestras medidas preventivas se pueden identificar desde el momento de realizar una historia clínica. Al momento de realizar una historia clínica es el mejor momento para poder identificar toda la amplitud de componentes de un paciente. Entonces, de ahí podemos partir no solamente el identificar un factor de riesgo laboral, puede ser que sea algún factor social, a lo mejor por la zona en la cual estamos, en la cual está la planta, puede ser alguna cuestión demográfica, a lo mejor puede ser que en nuestro patrón en relación a la pirámide poblacional sea adultos mayores o adultos jóvenes. Entonces, siempre precisamente la historia clínica hay que tomarla como un referente en relación a todo lo que hacemos, a todo lo que pudiésemos identificar. De acuerdo al IMSS, por ahí hay unas estadísticas, si lo buscan ahí en Google, como accidentes y enfermedades laborales, IMSS, les descargan en el primer apartado que les aparece, le dan clic y descargan automático un Excel. Está muy interesante porque desglosa precisamente por entidad, por aparato, por tipo de enfermedad, toda la epidemiología del último año registrado es el 2020. En el 2020, ¿cuál fue la estadística a nivel nacional de accidentes de trabajo y de funciones? Accidentes de trabajo, 278,184, enfermedades laborales, 397,658, accidentes de trayecto 96,025. ¿Cuántas de funciones registradas, igual en esta misma división? Por accidentes de trabajo, 666, enfermedades laborales, 682, accidentes de trayecto, 319. Aquí yo los invitaría a hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Realmente creen que estos indicadores sean 100% certeros en relación a la epidemiología a nivel nacional? Yo de manera personal lo pondría en duda. Muchas de nuestras estadísticas no siempre están bien documentadas. Muchas de nuestras estadísticas a veces se ven impactadas precisamente por el tipo de manejo que hacemos dentro de planta. También por los subdiagnósticos que podemos hacer, también puede ser incluso hasta por omisión del paciente, lo que les mencionaba hace un momento. Muchas veces el paciente no nos va a decir qué es lo que tiene, entonces muchas de esas enfermedades se quedan ahí subyacentes, y puede ser que el trabajador, por algún tipo de temor, por algún tipo de posible represalia que él crea, pues puede que el paciente lo trate de manera particular. Entonces, son muchos los factores que yo desde mi punto de vista personal considero pudiesen por aquí darnos un falso en relación a estos números, a estos indicadores a nivel nacional. Exámenes de laboratorio y gabinete. Mencionaba yo hace un momento precisamente que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo faculta al médico de la planta el realizar cualquier examen de laboratorio y gabinete que el médico determine. Evidentemente, ¿cuál sería la recomendación? Pues que sea un estudio con énfasis al riesgo que está presentando el trabajador. Es decir, si es personal administrativo, no le vamos a hacer una audiometría, a menos de que sea un telefonista que tenga la bocina aquí todo el tiempo. Si es una persona que está haciendo trabajo por carga, como decía, una radiografía de columna lumbar, no le vamos a hacer una audiometría. Entonces, ¿de qué depende o en qué lo vamos a enfatizar? Pues depende del sitio de trabajo, dependiendo del perfil y labores que va a desempeñar. Entonces, cada una de los exámenes médicos de laboratorio que determine el médico
está facultado precisamente para poder determinar el perfil. Aquí solamente por hacer tema de cuestión de antidoping, mucho cuidado con esto. Ya les mencionaba hace rato que estamos completamente dentro de lo legal el hacer exámenes antidoping. Si el patrón lo determina, podemos hacer exámenes antidoping sin ninguna restricción. Ahora este tema de la identificación de drogas, de la circulación más bien de drogas, es algo ya tan accesible. Entonces, pues precisamente tengamos cuidado con ello en cuestión al tema de drogas. Hace un momento hablamos ya del tema de las pruebas de embarazo. No sé si por ahí nos alcanzaron a escuchar. Hablaba yo que el tema de las pruebas de embarazo, lo voy a enfatizar ahorita ya a lo que vamos. En este momento en el cual la persona ya está contratada, sí podemos hacer pruebas de embarazo. Reitero, lo que no podemos hacer es determinar alguna aptitud o determinar algún proceso con esa persona en base al resultado de la prueba de embarazo. Y claro que está válido el hacerlo. Sí pasa, en Occupational Health nos ha pasado que hemos tenido 2 partos fortuitos dentro de toda la división, en el cual tentativa o supuestamente la trabajadora no sabía, y tuvimos por ahí algunos bebés OH atendidos por compañeros de ustedes. Entonces, sí sería válido realizar una prueba de embarazo. Generalidades: toda alteración patológica debe dejarse plasmada en la historia clínica, en la historia clínica laboral. Debe de haber un diagnóstico clínico, un diagnóstico por laboratorio. Es válido que nosotros también imitamos ese criterio de corroborar diagnóstico con el estudio que nosotros consideremos pertinente. Y pues principio de no discriminación por algún padecimiento. Hablábamos en términos éticos que nosotros siempre vamos a ser pues precisamente los guardianes de ese documento médico legal, pero también de nuestros trabajadores. Entonces, no es válido que nosotros determinemos o señalemos, compartamos información de algún padecimiento y que a raíz de eso pueda sufrir discriminación. Esto es altamente penado, laboral, legal, éticamente, pues tener mucho cuidado. Si nosotros accedemos a algún diagnóstico, llamémoslo algo muy sensible, un VIH, por favor tratar de mantener la mayor confiabilidad posible. Entonces, tanto VIH, hipertensión o alguna enfermedad tiene el mismo manejo que cualquier otra. Es decir, lo que tenemos que hacer es nosotros darle seguimiento a la enfermedad, notificar las medidas preventivas que se deben de realizar para ese trabajador, más no el diagnóstico. Ejemplo, ¿qué haríamos con un paciente con VIH? Lo que deberíamos de hacer es, esa persona llega, nos platica el diagnóstico, vamos a pedirle el reporte precisamente de su enfermedad, su seguimiento, cómo va dentro de planta, con su médico, perdón, y qué es lo que vamos a hacer, solamente darle seguimiento, nada más. Si en caso de que tengamos que tomar alguna restricción, comunicaremos la restricción, ejemplo, que no manejes punzocortantes, por mencionar algunos, pero nada más, y no vamos a hacer mención precisamente del diagnóstico. Observaciones importantes: vislumbre la historia natural de las enfermedades o secuelas funcionales relevantes, dinamice el seguimiento de los casos, hacer seguimiento activo de los colaboradores con daño a la salud. No solamente es hacer la historia clínica, no solamente redactar el padecimiento, sino llevar un seguimiento oportuno y precisamente darle ese seguimiento al trabajador. Mencionaba yo hace rato, resulta ser que la persona estuvo mucho tiempo expuesta a ruido, resulta ser que la persona determinamos que tiene algún tipo de hipoacusia, pues no solamente es determinar el diagnóstico, sino darles el tratamiento y el seguimiento. Dependiendo, por ejemplo, hay sus planes, su programa de conservación auditiva. Si mi programa de conservación auditiva dice que le voy a dar seguimiento, darle el seguimiento periódico, ver cómo evoluciona, si vemos que está empeorando, derivarlo con un especialista, darle algunas opciones de reubicación laboral, darle opciones de equipo de protección personal. Entonces, la historia clínica no se queda ahí. La imprudencia de la contratación, toda vez que la ejecución del trabajo empeoraría mucho más su estado de salud.
No querramos ser también la parte buena precisamente al momento de la contratación. Tampoco se trata de rechazar todo lo que nos llegue a planta. De lo que se trata es, al final de cuentas, de darle el mejor estado de bienestar al trabajador. Si nosotros consideramos que ese trabajador va a padecer, a desarrollar alguna enfermedad, alguna afección, al momento de que lo contratemos, evidentemente, por beneficio de él, no podemos exponerlo al factor de riesgo. Entonces, tengamos y seamos conscientes precisamente del estado de salud del trabajador, que muchas veces no vamos a poder detenerlo, retenerlo dentro de planta, precisamente por pues más perjudición, ser más perjudicial para él. Entonces tengan mucho cuidado con ello, no nos arriesguemos porque de igual manera ya les comentaba, riesgo ingresado, riesgo comprado. Y bueno, estos son algunos datos que ya mencioné. Los datos del expediente clínico deben de ser completamente resguardados. En el caso de que vayamos a hacer alguna divulgación científica o de investigación o algo más, se debe de cubrir precisamente la identificación del paciente para no ser identificado. Los datos proporcionados al personal de salud por terceros, debido a que son datos personales por motivo de confidencialidad en términos de secreto médico profesional y demás disposiciones, únicamente podrán ser proporcionados a un tercero mediante una solicitud escrita por el paciente o tutor. Lo que mencionaba, los documentos pertenecen a la institución. En caso de que el trabajador requiera, podemos entregar un resumen médico y en caso de que se requiera la historia clínica es con solicitud formal. Son autoridades competentes para solicitar expedientes clínicos, autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. O sea, que si nos llega una solicitud de otro médico donde nos esté pidiendo el expediente, no podemos otorgarlo. Solamente en este tipo de procesos que hago mención es como podemos entregar una historia clínica. Pues bien, esta sesión es prácticamente de recordar muchas de las cosas que ya hemos aprendido. Esta sesión solamente se trata de que en ustedes pueda surgir la duda por si alguno de ustedes quiere investigar más, si alguno de ustedes requiere por ahí que alguna bibliografía, algo adicional, pues los micrófonos, el teléfono está abierto por si es que alguno de ustedes quiere saber un poquito más en relación a historia clínica laboral, con gusto los podemos apoyar y pues no sé si alguno de ustedes por ahí tenga alguna duda. Perfecto. Perdón. Muchas gracias. Sin duda son cosas que necesitamos ir poniendo en práctica, que necesitamos ir puliendo y que mejor que pues verlo en una capacitación como esta. Pues ya llegamos a la sección de preguntas, que aunque ya se hicieron algunas en la charla, si tienen alguna otra adicional que quisieran que Emi les apoye, lo pueden hacer aquí por el chat, nosotros los leemos. Y si les surge la pregunta en algún momento, recuerden que se pueden acercar a su coordinador médico. Ellos también están para apoyarlos al 100% en este tipo pues de cuestiones, ¿no? Del llenado, de cómo lo hago de la manera correcta, que al final es lo que, pues, lo más importante, ¿no? Y nuestro enfoque también con estas capacitaciones de Occupational Health Academy. Por aquí hay una pregunta precisamente de Ana Karen. ¿Existe un formato de historia clínica en Occupational Health para cumplir con los criterios? Sí, sí tenemos un formato de Occupational Health. De hecho, con este formato lo que nosotros tratamos es de optimizar tiempos, porque precisamente lo que entendemos es que en salud ocupacional todo es muy veloz. Entonces, precisamente la primera parte viene súper específica para que el trabajador de puño y letra lo pueda redactar y una segunda parte también que te optimiza para que tú redactes información, hallazgos clínicos, signos, síntomas. Entonces, te puedes acercar con tu coordinador médico, Ana Karen, para que te pueda proporcionar el documento. Perfecto, muchas gracias, Emi. Aquí tenemos otra pregunta que dice,
¿Qué pasa con las empresas que a pesar de tener un resultado no apto, contratan al candidato? Qué buena pregunta y qué bueno que lo preguntan ese tema porque pues es un tema que pasa en el día a día. En términos administrativos, tal cual lo marca la Ley Federal del Trabajo, las empresas pueden contratar a alguien que está como no apto. Nosotros cumplimos con la función, al final de cuentas, lo que ya mencionaba, el dar un diagnóstico, ejemplo, en el ejemplo de embarazo, el dar un diagnóstico de embarazo positivo, no podemos determinar o tomar una decisión en base a ese diagnóstico. Lo mismo con cualquier diagnóstico. Si resulta ser que la persona es un hipertenso descontrolado, con ello para nosotros médicamente sería no apto. Sin embargo, administrativamente no pudiésemos el área administrativa no pudiese no contratar a este trabajador. Claro que lo puede contratar. Lo que nosotros no podemos hacer o lo que las empresas no nos pueden obligar a hacer es la modificación de nuestro diagnóstico médico. Ejemplo, tomando este mismo ejemplo de la hipertensión. Tú determinaste, tu trabajador llegó, preguntaste, interrogaste, resulta ser que es hipertenso descontrolado y la empresa lo quiere contratar. Tú das tu aptitud de no apto y con esa aptitud de no apto ellos lo deben de contratar. Tú no puedes modificar tu criterio, que te digan, oye, por favor, necesito que cambies tu diagnóstico para que sea apto con restricción o apto, para que así ya lo pueda contratar. La respuesta es, no puedo modificar mi diagnóstico porque ese es mi criterio médico, mi criterio de enfermería. Legalmente tú lo puedes contratar, pero no puedo modificar el diagnóstico, porque entonces ahí sí estaríamos incurriendo en una falta ética, en una falta legal, porque está precisamente el diagnóstico pues prácticamente ahí a la vista. Entonces, sí, respondiendo concretamente, sí pueden contratar a alguien que está como no apto. Ahí como recomendación, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros identificar o hacer las recomendaciones, pues, para que ese trabajador no te empeore o no el diagnóstico por el cual va a ingresar el trabajador, pues, no esté más o no se complique más, ¿vale? Creo que está desactivado tu audio, Geis. Sí, ya vi. Emi, aquí tenemos otra pregunta. Gabriela Vázquez nos dice, ¿qué pasa con las pruebas de embarazo? Ah, es igual, ya la habíamos respondido. Sí, en Muy efecto, bien. esa no hay tema. O sea, pueden realizar las pruebas de embarazo. Reitero, lo que no pueden hacer es tomar una decisión en base a ese resultado. Muy bien. Y Brenda Hernández nos está escribiendo, las personas con VIH, ya con TX, ¿qué criterios se les daría? De igual manera, una persona con VIH, lo más importante, al ser un tema sensible, lo primero que yo te recomendaría es confidencialidad. Entonces, persona con VIH con tratamiento que está estable, por eso es muy importante que nosotros pidamos el seguimiento que están llevando los trabajadores en la institución o con el médico que estén llevando el tratamiento. Es muy importante que tú le pidas la evidencia donde lo que te está diciendo es cierto. Entonces, lo primero es, ok, esta persona me dice que tiene VIH y que está estable, que tiene tratamiento, no te puedo creer hasta que me lo traigas por escrito. Entonces te lo trae por escrito, ya tienes la evidencia en papel donde la persona está estable, lo dejas documentado. En este caso, si es una persona que realmente está controlada, que realmente no tiene ninguna complicación, y si tú consideras que es apto y puede realizar sus actividades, lo pones como apto condicionado, como apto o no apto, dependiendo lo que tú encuentres en ese resumen que te mande, ¿vale? Entonces, siempre corroborar en esos casos con la información por escrito pues para poder darle el ingreso o no ingreso. Muy bien. Roxana nos está diciendo, ¿es prudente avisar a los jefes de área sobre un nuevo padecimiento de sus trabajadores? Ejemplo, diabetes, Melius o HAS. Ningún padecimiento. Lo recomendable es que nosotros no demos información de ningún padecimiento. En el caso de los pacientes crónicos,
Al final de cuentas, lo que para mí, sí, o sea, para mí pudiese ser un tema no sensible, para mí, de manera personal, pero para otra persona, para otro paciente, puede ser que para ellos estemos invadiendo su intimidad. Entonces, el hecho de que una persona tenga, pues precisamente un padecimiento, no podemos comunicarlo con los patrones. ¿En qué momentos pudiésemos comentarlo? Y no necesariamente el diagnóstico, en el momento en el que la persona está descontrolada. Entonces, llamamos a quien sea la persona correspondiente, le comento que esta persona, de acuerdo a su padecimiento, actualmente se encuentra descompensado, descontrolado y no acata precisamente las recomendaciones. Supongamos que tú decides tomarle una glucometría en ayuno, la persona está obligada a tomársela. Si no lo hace, lo deja redactado. Pero en estricto sentido no pudiésemos hacerlo. Está silenciada, Hayes. Ay, no. Ya listo, aquí ando. Bueno, creo que esta igual ya la tocamos porque es lo mismo para personas con enfermedades crónico-degenerativas. Sí, sí, igualmente aplica la respuesta que estábamos dando. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra que dice, en cuestión de los padecimientos psicológicos o psiquiátricos, ¿cómo se maneja mediante la ley ya de acuerdo con la norma 035? Qué buena pregunta y, híjole, sería una respuesta muy amplia. Vamos a hablar solamente en resumen. De igual manera, la norma 035, el personal del área de salud, solamente estamos para identificar factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Reitero, nosotros solamente identificamos y derivamos y solamente aplica para cuestiones, perdón por la redundancia, de riesgo psicosocial dentro de planta, acoso laboral, acoso sexual, y demás cuestiones que se presenten dentro de la planta. Si resulta ser que es una persona que ya tenemos contratada y que la persona te hace mención, oye, ¿sabes qué? Mira lo que pasa, que pues mi supervisor resulta ser que siento que me está acosando, hay muchos temas de roce o de supervisión estrecha con él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Número 1, documentarlo. Número 2, mantener confidencialidad. Y número 3, pues derivarlo de acuerdo a las políticas, de acuerdo a la política de riesgo psicosocial que tengamos en planta. Yo quisiera pensar que pues sería derivarlo precisamente a esta área, porque ya estamos hablando de un evento en relación a riesgo psicosocial. Entonces, la respuesta concreta sería identificar, documentar y derivar al área correspondiente de riesgo psicosocial dentro de planta. Muy bien, pues esas son todas las preguntas que tenemos por aquí por el chat y también en la sección de preguntas. Entonces, pues vamos a dar ya por finalizada la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, doctor Emilio, por estar aquí con nosotros compartiendo información tan valiosa. Y les podemos compartir el formatito, si no lo tienen, al correo con el que se inscribieron a esta capacitación. Se los vamos a estar llegando y también recuerden que en cualquier momento se pueden acercar con toda la confianza del mundo con su coordinador médico si existieran dudas, si necesitaran el formato o algo adicional. Y pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor Emi. Te cedo el micrófono para un pequeño cierre. Sí, pues a todos, de verdad, somos precisamente, les decía yo hace rato, guardianes, somos la persona que precisamente nos toca estar en la parte más sensible y más importante de la planta. Lo más importante de una planta no es la producción, la parte más importante de la planta son las personas, la materia más importante son los humanos. Entonces, pues qué mejor que cuidarlos y siempre dar lo mejor para ellos. Un gusto estar con ustedes, pues estamos ahí a la orden por cualquier situación. Les agradezco mucho por igual darse este tiempo para platicar y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Excelente tarde tengan todos.
Hasta luego. Bye. Bye, buena tarde.